¿Puedes regular tus emociones? ¿Sirve de alguna forma que estés más tranquilo o tranquila en este mundo emocional? Muy interesante, para nosotros por lo menos. Esto está mirado desde la biología, desde el punto de vista de la biología y desde el coaching ontológico. Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás ¿y el día de tú? hoy? Muy bien. Este tema sí que me gusta. Ahora sí. Tú siempre me dices, no, este tema sí que sí, pero de verdad es espectacular. Me tinca mucho de lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo estuvo tu semana, Jimena? Buena, ¿qué crees que te diga? No sé, muy buena la semana. No, con harta bicicleta, trabajo y estudio, no, buenísimo, cocina, harto ingredientes de los que me gustan, clases. Qué bueno, ¿Y qué la tuya bueno. qué tal? Bien también, muy buena semana, entretenida, bueno, con arte estudio también, sesiones de coaching, ya intentando retomar el coaching presencial. Hay algunas restricciones todavía horarias, pero vamos que se puede con el coaching presencial. Así que bienvenidos todos los que quieran sumarse a las sesiones de coaching ontológico que realizo con caballos, online por ahora, sesiones de coaching presencial y sesiones de coaching con caballos de manera online. Mi nombre es Igor Comte, soy coach, soy facilitador equino, soy facilitador andragógico y los dejo acá con la Jimena para que se presente, para que entremos en materia en el tema del día de hoy que tiene que ver con lo siguiente. ¿Puedes regular tus emociones? Para allá vamos hoy día en este tema de conversación. Preséntate, Jimena, por favor. Bueno, mi nombre es Jimena Salas, hoy día me voy a presentar diferente, soy agricultora, profesora de liderazgo, mamá de 3 niños, tengo especialización en coaching transpersonal y el tema de hoy día, que es la mirada biológica, es de neurociencias, que me fascina. Así que, hay canto también. ¿Cantas? Oye, el Sí, cumpleaños feliz tu más o menos nomás, pues entonces te hace falta practicar, yo creo. no, sí traje una canción ensayada, así que la voy a cantar al final. Ya, pero qué bien, oye. Bueno, gracias por tu saludo de cumpleaños la semana pasada, por el canto y todo. Oye, Jimena, qué interesante el tema de hoy, que lo vamos a abordar desde el punto de vista de la biología y de nuestra mirada como coaches en esto de las emociones. ¿Es posible regular las emociones? ¿Qué pasa con las creencias? ¿Ya? Todo ocurre, bueno, ya he comentado en otras transmisiones, lo comento en mis posteos también, de que la mente muchas veces nos pasa la cuenta y nos va contando historias. Entonces, esto que tú creas, estas historias que tú creas, van condicionando de alguna manera tu forma de actuar, ¿ya? Entonces las creencias a veces nos juegan a favor y otras veces nos juegan en contra. ¿Qué opinas, Jimena, al respecto? Sí, me gustaría partir definiendo algo así como una emoción. ¿M? Estamos Ajá. acostumbrados a asociar las emociones al corazón y en la mirada que vamos a compartir hoy día, las emociones están acá. Sí, oye, qué No puedo decir interesante, así, hoy estoy emocionada, sino que estoy emocionada. qué interesante Y este planteamiento desde la biología. ¿Ya? Es súper desde la importante hacer esa biología, distinción. ¿Ya? neurociencia, Ujú. sí, En- neurociencia que nos ha traído tanta investigación estos últimos 10 años, nos plantea, se junta con la biología y nos plantea una mirada distinta de las emociones, a lo que estábamos acostumbrados. Muy interesante que las emociones de alguna forma parten desde el cerebro, porque, bueno, vamos a continuar después con el tema de las creencias, pero eh, esta referencia que tomamos desde la biología, de cómo está conformado el cerebro, que es distinto a la mente, ¿ya? El cerebro, estamos hablando del músculo que tenemos acá en el cráneo, y este músculo tiene distintas partes que han sido sujetas de estudio a través de la neurociencia, y estas partes tienen que ver con el cerebro reptiliano, uno de ellos, el límbico y el neocórtex, ¿ya? Y desde la mirada de la biología y de lo que les vamos a contar el día de hoy, de si es factible o no regular las emociones, aparece una forma interesante de comprobar lo que les vamos a decir al fin. Así que quédense hasta el final, porque
¿será factible regular las emociones? Entonces, bueno, Mira, Jimena parte diciendo que las emociones están acá. Dale, dale, Jimena. sí, lo que pasa es que nosotros de 0 a 8 años nos queda el cerebro, lo hemos hablado otros viernes en otras transmisiones, ahí nos quedan impresos algunos circuitos, que es como nosotros aprendimos las emociones, que las aprendimos ¿cómo se llama? Ahí como que te perdí. ¿Algo estamos con señal o no? ¿Estamos con Hola, algún hola. problemilla de Yo te, señal? yo te ¿Sí? escucho bien, te veo bien. ¿Tú me escuchas? Ah, ¿Me escuchas? yo te veo un poco así como nebuloso, pero tú me A ver, dices, dices, me voy a si es acercar, que tú tal ves vez sea el bien. enfoque de la cámara, no sé. No, 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 sí es un tema de señal, pero démosle. Ya. Tú me avisas si es que hay alguna cosa, porque yo te Hola, escucho hola, hola. perfecto. ¿Mm? Ya, bueno, sí, con tal de que se escuche está perfecto, sí. Sí, sí. Oye, entonces, nosotros nos queda en el cerebro, tenemos algunos, en el órgano cerebro, tenemos algunos recuerdos que quedan construidos de los 0 a 8 años. Entonces, nosotros tenemos algunos caminos que están mucho más iluminados con neuronas y que son mucho más fáciles. Lo comentábamos algunos viernes atrás. Yo en el fondo veo un estímulo afuera, tengo un estímulo y lo que me entra por todos mis órganos visuales, sensitivos, lo que me entra genera una reacción en mi cerebro que ya está escrita desde esa época en el fondo. ¿Ah? Desde Es que esa claro, edad ya está escrita esa respuesta. va haciendo un camino. Bueno, vamos a hablar primero de estas creencias, por eso lo planteaba desde ahí, porque en nuestro cerebro, en nuestra mente se van alojando ciertas creencias que vienen o se empiezan a gestar desde los 0 a los 8 años, como decía bien Jimena, y viene dada básicamente por nuestros padres. La semana pasada hacíamos una Eh, distinción, porque claro, no queremos culpar a nadie con respecto a lo que estamos diciendo, pero yo no. hablaba de un cuidador, que a veces puede ser el abuelo, puede ser una Ujú. tía, ¿ya? Con quien vivimos estos primeros 8 años de vida, eh, hace que se empiecen a formar caminos, que las neuronas empiecen a formar caminos en nuestro cerebro que van formando nuestras creencias. Y finalmente esto que yo creo, esto que ocurre en mi mente, estas imágenes que vienen en mi mente, van provocando, vamos reaccionando a través de emociones. Por eso Jimena plantea que las emociones están acá, no están acá. ¿Ok? O por lo menos, bueno, en esta mirada desde la biología, no es que lo planteemos nosotros, lo estamos conversando acá y lo estamos pimponeando para que No, ustedes puedan entender y chequear durante la transmisión si es que es factible o no regular las emociones. ¿Ok? regular las emociones. Entonces, Entonces, dale, dale. estos recorridos cerebrales que quedan, que son los pensamientos y que son las emociones, que tienen diferentes recorridos, todos nombradas el cerebro límbico, básicamente asociado a las emociones, el neocórtex, esta parte de acá, asociada más que nada a los pensamientos. El reptiliano asociado a todo lo que es la supervivencia, el respirar, todo aquello que Ujú. no, yo no estoy pensando, entonces ahora respiro, ahora tengo, no, eso me regula la alimentación, me regula no sé, el respirar, la temperatura, todo eso me lo regula el reptiliano. Entonces, pero el límbico es el cerebro que está irrigado, que participa en las emociones, y el neocórtex, esta parte que es la más nueva que tenemos los seres humanos y que no tienen todos los otros animales. El neocórtex es el que está a cargo de los pensamientos y es donde nosotros asociamos que aquí tenemos la mente, aunque la mente sea Ujú. más bien estas conexiones eléctricas, ¿no? Eléctricas. Claro, y bueno, Entonces, este sí, neocórtex representa como el 85%, ¿no? De lo que ocupamos. ¿Cómo lo puedo plantear, Jimena? Representa como el ochenta y cinco por lo que pasa es ciento del que uso siempre de había nuestro como, cerebro. lo que pasa es que siempre habían como mitos de cuánto del cerebro se ocupa, ¿no? Ujú. Y el tema es que al final se ha comprobado por todas estas técnicas nuevas que ha traído neurociencia que se ocupa el cerebro. ¿Ah?
todo el cerebro el que en teoría podemos ocupar. Lo que pasa es que solamente por un tema de capacidad eléctrica y capacidad energética podemos ocupar el 2% al mismo tiempo. Un niño, Así y es. aquí es donde a nosotros nos fascina este tema, un niño puede prender con este 2% cualquier zona del cerebro. Pero nosotros, que ya tenemos más de 8 años, en varias veces 8 años, nosotros ya solamente con ese 2% siempre prendemos la misma zona del cerebro. Entonces, si hay un estímulo afuera, tendemos a reaccionar siempre por el mismo circuito. Y entonces ahí podemos entrar en las emociones que si hay algo que yo veo afuera y quedó esculpido en mi cerebro, que me da mucho miedo, ponte tú, yo siempre voy a reaccionar con un miedo, entre comillas, exagerado, tal vez el miedo que tenía el niño. ¿Ah? Y nuestro camino en la vida podría ser ir a revisar esas creencias que quedaron esculpidas y ver si de verdad lo que está afuera me provoca este miedo que al parecer pareciera irracional una vez que somos adultos. Un poco por ahí va la conversación. Sí, sí. Pero qué interesante esto de lo que ocurre de los 0 a 8 años, de la capacidad que tiene el cerebro. Uh, A ver, que no es que un adulto no pueda hacerlo, sino que el cerebro, eh, como hemos comentado ya en otras transmisiones, es un músculo vago, ¿ya? Que lo único que quiere es economizar energía. Entonces, ¿por qué traje las creencias al comienzo de esta conversación? Para saber si podemos regular las emociones. Porque eh, básicamente hay un ejemplo ahí que daban en un video que nos compartimos con Jimena, que decía, quiero tocar piano, pero no creo que pueda. Quiero, pero no creo claro. que pueda. Entonces ese no creo que pueda, dado que el cerebro es un músculo vago, va a terminar ganando esto. Voy a querer gastar la menos cantidad de energía posible y finalmente si yo no quiero, ¿ya? Incluso desde el lenguaje, si yo digo yo no quiero, no va a ocurrir. Entonces esta capacidad que tienen los Sí. niños de encender todas las zonas del cerebro, ellos siempre quieren. Ellos siempre quieren la novedad. El cerebro, yo planteaba en mis posteos, el cerebro quiere novedad. Entonces siempre está buscando cosas. Pero si yo no quiero, claramente el cerebro se va a aprovechar de eso que yo estoy diciendo, incluso desde el lenguaje, para gastar la menos cantidad de energía posible y andar en piloto automático también. Y ser inconsciente, si lo llevamos al ámbito de la psicología, ya hemos hablado también de Freud en nuestras transmisiones. Entonces, voy dejando cosas inconscientes o luces apagadas y recorro siempre las mismas luces que son las más cómodas, estos mismos recorridos que hablaba Jimena recién desde la neurociencia y que hacen las neuronas, este recorrido que hacen las neuronas, ocupo lo mismo porque ahí gasto menos energía, ¿ok? Y soy más inconsciente, que es lo que, Sí, y voy a entonces, redundar un poco en eso, pero claro, porque es inconsciente todo el rato. Entonces, en el fondo, hay personas, ponte tú, que pierden relaciones o que en la vida no tienen los resultados que quieren porque presentan una alta irritabilidad, ponte tú, o ujú, cambios de humor, o ansiedad, o rigidez, o angustia, que normalmente tienden a verse como problemas y la pregunta que nosotros planteamos hoy día o lo que pusimos en esta conversación es si es que yo puedo regular eso. En el fondo, si soy una persona irritable y que esto tiene mucho costo en mis relaciones y en mi entorno en el fondo, si es que yo puedo hacer algo o siempre voy a hacer con esa irritabilidad. Si es que yo puedo en el fondo cambiar este patrón de comportamiento que tengo que me hace tener esta conducta que me deja fuera en el fondo de las relaciones. claro, que me hace, Y antes, esa antes es de la, la... sí, antes de la conducta, claro, porque están los pensamientos, ¿ya? Eh, Estos pensamientos vienen provocados por estos canales, estos caminos recorridos por las neuronas desde los 0 a 8 años. Entonces viene este pensamiento, viene este pensamiento genera una emoción acá, ¿ya? Y la emoción hace que el cuerpo reaccione. Y en paralelo hace que yo diga algo, como el ejemplo que daba Claro, hace un momento. Quiero tocar piano, pero no creo que pueda.
Yo he posteado muchas veces historias mías con uno de mis hijos, en relación al poder de las declaraciones. ¿Has hecho tú, Jimena, alguna declaración que se haya convertido en realidad desde las Bueno, creencias? sí, yo siento que sí. ¿Positiva o negativa? No tengo aquí como... Me acordé porque, disculpa que te interrumpa, me acordé porque en Brasil, en el último workshop que hice ahora en enero, eh, una persona preguntó, ¿y pueden ser negativas también? Porque era incluso algo asociado al dinero. Eh, de Ah, aquí en adelante voy a gastar lo menos posible. Quiero hacer mi vida gastando lo menos posible. Y eso le trajo como consecuencia en su actuar, que recorre la cabeza, el cerebro genera un algo, aparece un pensamiento, se genera una emoción, lo digo desde el lenguaje, y el cuerpo hace un algo que terminó generando que ganara menos dinero, porque ella había declarado que ah, quería vivir con la menor cantidad de dinero posible. ¿Ok? Entonces, es importante las declaraciones. Algo me ibas a contar desde las declaraciones. ¿Recuerdas alguna que se haya convertido en realidad? Porque lo que claro, digo finalmente se convierte en una realidad. Las personas no lo creen, pero es así. sí, lo que pasa es que asociado también a lo que estamos conversando, yo en algún minuto declaré que iba a vivir con menos miedo. ¿M? Ujú. Y empecé a trabajar en esto de las repeticiones, de empezar a generar un nuevo hábito en mí. Y sí, siento que las cosas que me daban miedo antes no me dan tanto miedo ahora. Ujú. No sé, puedo pensar algo distinto. Y ahí ellos mismos que como la promesa que hicimos de si las emociones se pueden regular o no, Ajá. con esto que tú explicabas de que en el fondo no es como contraintuitivo, pero no es lo que pasa afuera exactamente lo que me produce la emoción. ¿Ah? Hay un estímulo afuera, sí, pero es este recorrido cerebral el que me hace a mí emocionar de tal manera. Y ese recorrido cerebral lo que tiene a la base es lo que tú hablabas de esta creencia en el fondo, ¿ah? Una creencia. Yo tenía creencias por esta manera que aprendí el miedo, que lo hemos conversado en otros viernes, esta manera que aprendí el miedo, esta sopa emocional en que aprendí a ponerle palabras al miedo cuando era chica, en eso de los 0 a los 8 años, yo pensamientos o mis creencias, yo tenía una amplificación interior de lo que era un estímulo afuera del miedo. Si había algo que afuera me daba miedo, yo en mi cabeza, mis pensamientos, mis emociones, lo que me generaban eran como una caja de resonancia, algo que aumentaba, aumentaba, aumentaba. ¿Ah? Ujú. Entonces, nuestra propuesta con esta mirada biológica es que nosotros podemos hacer algo con nuestra emoción al cambiar nuestra manera de pensar, ¿ah? Al cambiar nuestra manera de pensar y nuestras creencias en relación al miedo, en este caso que estoy poniendo. También yo tuve algunas Sí. creencias asociadas al optimismo que voy a comentar más adelante. Ujú. Porque no solo regulamos las emociones que nosotros clasificamos de negativas, también hay algunos caracteres que necesitamos regular, algunas emociones que podrían ser vistas como súper positivas, ¿ah? Como el optimismo en este caso que estaba comentando. Ujú. ¿Por qué te preguntaba de las declaraciones? Porque por el cerebro se demora, y lo comentábamos hoy día en la tarde, 0,5 segundos en poder interpretar lo que está viendo, ¿sí? Lo que tú vista, lo que tú estás Mm, mirando. 0,5 segundos. Entonces, el ser consciente, tienes ese tiempo de alguna forma para intentar, y aquí, bueno, vamos a ir entrando un poco en materia si podemos regular o no las emociones, pero tienes 0,5 segundos para poder agarrar esta neurona o este pasaje, yo siempre digo la neurona, agarrarla acá, eh, para poder detenerme y decir, a ver, ¿para qué estoy pensando? ¿Estoy en el miedo, como decía Jimena recién? ¿Estoy
no sé, o en la tristeza, o estoy mucho en el pasado, al cerebro le gusta el tema así como trágico, le gusta como quejarse, por alguna razón se siente cómodo ahí el cerebro. Entonces muchas personas Claro, viven ahí entre la queja del jefe, de la pareja, de todo el tiempo quejándose. Es una zona cómoda. La queja, el dolor es una zona cómoda para el cerebro. Entonces, sabiendo incluso esto, podemos ir siendo un poco más conscientes para saber o no si podemos regular nuestras emociones. ¿Ok? Entonces, ¿a qué iba con esto de las declaraciones? Por estas neuronas o estos caminos que están construidos en nuestro cerebro desde los 0 a los 8 años. También lo hemos denominado como constructos, sí, ya que son hemos mis hablado de los creencias, constructos, sí. ya son mis creencias. Estos viajes son las creencias y que, claro, el cerebro como quiere gastar poca energía siempre va a pensar igual. Sí, de los Por 65.000 pensamientos que tenemos en el pensamientos día, son casi todos iguales. son casi todos iguales. Entonces, si yo no soy consciente en lo que estoy pensando, claramente no voy a poder modificar los resultados que yo quiero tener allá afuera. Sí, Tú tocaste algo súper importante ahora, Jimena, que tiene que ver con que cuando yo soy consciente de algo y en eso acompañamos los coaches a nuestros coaches, a que sean conscientes de algo y los llevamos a practicar estas nuevas rutas, estos nuevos caminos, que al principio claramente las personas van a ir cometiendo errores en esta práctica. sí. Después se vuelven otra vez inconscientes. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos los coaches? Llevamos a las personas a que practiquen una nueva forma o agarrando la neurona o dándose cuenta de cómo estoy emocionando. Aquí me voy a ir a Maturana, que él dice que los seres humanos no nos relacionamos entre nosotros, emocionamos entre nosotros. Sí, como mamíferos. ¿Ok? Entonces, desde ahí, desde el ser mamíferos, perdón, cómo podemos ir interactuando con otros? ¿Cómo podemos ser más conscientes y cómo podemos tener otro tipo de resultados? Voy a retomar el tema de qué es lo que hacemos nosotros en nuestras sesiones de coaching, acompañando a un otro a que mire su forma de ser, perdón, mire por dónde están transitando sus neuronas, que puedan estos 0,5 segundos atajarla, ya para ver cómo estoy emocionando, cómo estoy interpretando, cómo mi cerebro interpreta, dado esto que yo, como me formé de los 0 a los 8 años, cómo puedo agarrar esta neurona. ¿Cómo puedo saber qué es lo que estoy sintiendo o cómo estoy emocionando para desde ahí poder regular mis emociones? Finalmente, queremos plantear Regular que la desde respuesta. claro, regular la respuesta. Finalmente queremos plantear que mientras yo soy más consciente y sé en qué emoción estoy parado, puedo estar más tranquilo para tomar mejores decisiones. Eso es lo que se plantea Sí, desde ahí, desde la biología. Dale, Jimena. sí. Bueno, ahora te Me veo embalé conversando, me bien. embalé ahí No, armando es la, que la te idea veo con las... bien. Ahora te veo bien, que Ah, ya que... estaba un poco así en el aire. Ah, ya. Sí. Entonces, mira, este estímulo de afuera, nosotros, ¿en qué acompañamos a las personas? Está este estímulo afuera. Yo aprendí estos circuitos en mi cerebro que quedaron esculpidos en la materia gris, que se le llama, la materia gris del cerebro, quedaron estos recorridos de 0 a 8 años. Entonces, es la mirada del niño, es la mirada del niño, la mirada infantil, la que quedó esculpida en el cerebro. Y después somos adultos de cuerpo y emocionamos muchas veces como niños, ¿ah? Le tenemos miedo a las cosas ¿cómo se llama? Que le teníamos miedo de niño. Nos hacemos pataleta. ¿Cuánto adulto no hace pataleta? Hacemos pataleta como los niños a la entrada del jardín infantil. ¿Ah? Ujú. Tenemos ese tipo de comportamiento y después en la vida no estamos conformes con los resultados que tenemos, pero claro, tenemos el mundo emocional de un niño pequeño. Entonces, ¿Por qué? Te quiero interrumpir un poco ahí, Jimena, para retomar lo que dije hace un rato atrás. ¿Por qué habitualmente estamos ahí pensando desde el mundo emocional como niños? Porque como al cerebro le gusta este tema medio cebollero, desde el sufrimiento, generalmente nos quedamos atascados en estos 0 a 8 años en algunos
o en muchos dolores, Claro. ¿sí? Y desde ahí, dado que al cerebro le gusta el tema así como medio ¿Que te sufrido, gustó eso? ¿Te gustó? es que me llamó la atención esto que plantea la biología de cómo le gusta pasarlo mal al cerebro. Es que no Entonces, es cómo que las lo personas pase se mal. quejan, Es que en pero es el que fondo, es que le es al ser cómodo estar ahí, porque víctima, claro, al ser víctima no tiene nada que hacer. El alguien lo órgano, tiene que salvar, alguien lo alguien tiene que tiene salvar. que hacerlo en el fondo, no tiene que hacer nada, no tiene que arriesgar nada, no tiene que hacer nada extra. Entonces, ahí aparece la mente, porque hemos hablado hasta ahora de lo que le pasa al cerebro, donde están esculpidas estas creencias, ¿ah? Estas creencias que, como lo estamos viendo, para el mundo de adulto, tener creencias de niño pequeño es una limitante. Entonces, ¿dónde aparece la mente? Que aparece en la conciencia y lo que se llama en coaching la metacognición, que es pensar o descubrir cómo pienso, ¿ah? Pensar sobre el pensar, que eso lo podemos hacer los seres humanos. No hay otra especie que se conozca que pueda pensar sobre el pensar. Entonces ahí los coaches lo que hacemos es acompañar a las personas a ver cómo es ¿Cómo su manera de de pensar. pensar? Porque lo que tú Claro. estás pensando ahora también en este minuto yo tenía un profesor que decía todo el rato, se cambia no cambiando. Y yo decía, qué miércoles, iba a decir un improperio, pero qué Ay, pobre, miércoles, pobre. pero qué miércoles quiere decir. ¿Ah? Entonces, ya, decía, se cambia no cambiando. Ya, ¿qué es eso? Ya, claro, en el fondo, nosotros con nuestros pensamientos estamos esculpiendo nuestro cerebro, el órgano, con el pensamiento estamos esculpiendo el órgano, porque eso lo descubrió neurociencia hace poco y se llama la teoría de mente variable. Que antes se aceptaba que si tú tenías un problema en el cerebro, si tenías un ataque cerebral o si tenías un golpe, perdías capacidades como el lenguaje o te quedaba alguna parte del cuerpo paralizada. Eso era aceptado, ¿ah? Que si le pasaba algo a la materia, al órgano cerebro, la mente quedaba perjudicada en el fondo. Lo que se sabe, se descubrió en neurociencia con esta mente variable, el paradigma del mente variable, cambió todo. ¿Ah? Entonces, resulta que lo que yo pienso cambia, es capaz de modificar la materia. ¿Ah? Un pensamiento, que es algo, podríamos decirlo etéreo, es capaz de modificar la materia, es capaz de modificar los circuitos que yo tengo neuronales en la mente y dejarlos automáticos. Tener, ponte tú, si yo tenía creencias eh, terribles en relación a la emoción del miedo, porque mis creencias eran de que todo lo que iba a pasar era como catastrófico en el fondo. Yo pude instalar creencias más tranquilas, entre comillas, menos de terroríficas al lado de las otras, con un pensamiento más de adulto, de tomar conciencia en mis sesiones de coaching, de decir, oye, si esto no va a pasar al final, ¿ah? Este miedo que estoy teniendo es irracional, esto ya no va a pasar, yo ya soy una persona adulta y ese miedo que me quedó de pequeña esculpido en el cerebro ya no lo voy a tener, esa posibilidad casi no existe. Entonces, ¿cómo con nuestros pensamientos podemos esculpir nuevos recorridos cerebrales? Y esa es la maravilla que nos trajo la neurociencia. Oye, bueno, finalmente esto es como un río que va erosionando la Sí. piedra. Y es difícil La que el agua, piedra, es la difícil piedra. que la piedra, dura la cuestión. Es difícil que el agua se vaya por otra parte. Entonces, le- Cómo no develamos con las palabras? la piedra dura, dura la piedra dura, no pica piedra. Entonces, entonces, ¿cómo hacer que las neuronas vayan por el otro lado? En esto que estábamos investigando con Jimena desde la biología, las, aun cuando el cerebro es un músculo vago, que le gusta estar ahí en la parte del sufrimiento, que le gusta estar en la parte de la víctima, donde tiene que hacer poco esfuerzo porque un otro lo va a venir a salvar, finalmente las personas que están desde ahí o son menos conscientes de lo que están sintiendo, generan mucho cortisol. Sí, Los procesos prolongados de
de generamiento de cortisol, eh, causan mucho estrés. Y el estrés lo que hace es ir matando las neuronas. No es que tengamos menos memoria. Sí, Vamos matando nuestra capacidad de poder generar nuevos circuitos neuronales o de ir erosionando la piedra sí. por otro lado y hacer un surco mayor donde el agua fluya por otro lado, la neurona vaya por otro recorrido. Entonces es súper importante saber identificar qué es lo que estoy sintiendo, cómo estoy emocionando, para poder adquirir mayor poder. Así lo planteo yo en mis posteos, Sí, y a mis hay coaches. algo, lo que tú hablas, me recuerda a una de las técnicas de regulación emocional, porque Ajá. vamos a decir ya que sí, que se puede regular las Se, emociones, se se pueden pueden regular las regular emociones. desde esta Así es. mirada de la neurociencia y la Y de la biología. biología. Y Sí, del coaching, entonces, obvio. sí, entonces, ¿cómo funciona esto? Ponte tú los ejercicios que nosotros hemos hecho en nuestra formación como coaches ya algunos años atrás. Yo me acuerdo, porque por eso que es importante acompañarse con una persona, sea un coach o sea un terapeuta. ¿Ah? ¿Por qué es importante acompañarse? Porque en el fondo la narrativa que nosotros tenemos de nosotros mismos suele no coincidir con lo que nos está pasando. Nosotros, lo hemos comentado otros viernes, vivimos en una idealización de nuestra forma de ser. ¿Ah? Nosotros nos contamos una forma ideal, nos autodescribimos de una forma idealizada, aunque van a decir algunos, no, yo no me encuentro nada de eso. Sí, de todas maneras es una forma idealizada de nuestro carácter. Entonces, cuando otra persona me muestra, ponte tú, yo jamás te habría dicho, por los resultados en mi vida y como yo me desenvolvía, yo jamás hubiese dicho que la emoción que tenía tan a la mano era el miedo. O sea, no, Ujú. no, o sea, tenía olor a miedo, caminaba con miedo, todo como, pero yo no lo Bailabas veía, como miedo, como claro, palito. sí, yo no lo veía en el fondo, porque yo tenía una forma, un carácter que se había generado, como yo lo he nombrado acá, que mi carácter se llama seguridad en la tipología de Claudio Naranjo, y entonces yo vendía seguridad, po. Entonces, ¿cuánto me iba a imaginar? Y entonces, una de las técnicas para disminuir o regular la intensidad emocional de la emoción es saber lo que me pasa. Cuando sé lo que me pasa menos. Y esa técnica se llama etiquetado emocional. Y ahí claramente cuando yo me di cuenta que no podía hacer nada por la cantidad de miedo que tenía, que el miedo me tomaba y que desde ahí nunca más tuve ese miedo tan irracional como aquella vez. ¿Ah? A mí me sirvió darme cuenta que alguien me mostrara que el miedo en el fondo me desbordaba en esos minutos. Y ahí nunca, Claro, pude hacer no, eso con eso que tú decís de la neurona. Pude hacer esto, ya se me va a arrancar el miedo y atajarlo. ¿Ah? sí, Ya pude hacer eso. pero por eso la importancia de ser más conscientes. Sí, Por todo el eso mi rato. invitación ¿Mm? generalmente, desde las transmisiones que hacemos con Jimena, desde los posteos que voy haciendo todos los días en la semana, es hacer más conscientes. Y como bien dice Jimena, desde esta mirada, insistimos que es una mirada, Sí, pero son estudios científicos que lo avalan, no es que lo estemos diciendo nosotros, pero es una mirada científica y desde la neurociencia y la biología. Em, Cuando identifico lo que me pasa menos. Había un ejemplo en estos videos que mirábamos, eh, que daba no sé, la persona en el fondo que estaba dando las charlas, decía que le había hecho coaching o había acompañado a Rafael Nadal en algo, ¿ya? Y le decía, bueno, pero este gallo, ¿cómo lo hace? O sea, no tiene miedo? Desde las emociones, cómo le hace? ¿Cómo puede ser tan bueno en lo que hace? Y le preguntó, ¿y tú no sientes miedo? ¿Qué es lo que sientes antes de entrar a un partido? Y él declaró, siento miedo, pero ¿y cómo lo haces con miedo? Bueno, es que identificando lo que siento, puedo regularlo, claro. puedo bajar y el cerebro lo hace de manera automática, o sea, identificando en qué estoy, dónde estoy parado, en qué emoción, voy a poder finalmente regular lo que va, a ver, para hacerlo gráfico, identificando desde el cerebro, porque el cerebro hace un algo, manda un estímulo, viene un recuerdo, hay una señal,
aparece un pensamiento, el pensamiento identifica esto que está ocurriendo dentro del cerebro, este recuerdo, lo transforma en una emoción y yo actúo de cierta forma. sí, Entonces, en la medida en que yo pueda identificar la emoción, voy a detectar qué tan tenso, y por eso también hablo de las tensiones del cuerpo en mis posteos, qué tan tenso está mi cuerpo, o qué tan expandido o tan relajado está mi cuerpo para poder hacer lo que yo quiero hacer. sí. Si no detecto en qué mundo, en qué emoción estoy parado, difícilmente voy a poder regular mi tensión corporal y más difícil todavía va a ser que yo cumpla el objetivo que quiero lograr. Esa sería como la secuencia para poder regular nuestras emociones. Pero como bien decía Jimena, una vez que yo la identifiqué, me pasa menos, la siento menos, me calmo. Ahora, ¿para qué queremos calmarnos? ¿Para qué queremos regular las emociones? Y lo que se plantea desde la biología es para tomar mejores decisiones, Sí. para ser más Porque, certeros, para ser más eficientes. Entonces, por eso el mundo emocional es tan importante y nadie nos enseña de emociones. Yo creo que la no, educación a nivel mundial está al debe, ya hemos hablado en otras transmisiones con respecto a esto. Ya sí. están muy centrados desde lo cognitivo, sí, que también ocurre aquí todo en el cerebro, pero ¿qué pasa con el mundo emocional? Yo te veo en Entonces, llamas. hoy, Es pero es que me como, encanta. es que estás como con juguete nuevo. Hoy, claro, como si nunca hubiésemos hablado de esto. Pero No, es pero te que veo como, te veo en llamas. me hacen llama Como que te... porque estoy pixelado, porque estoy hablando con No, mucha... no, porque estás hablando. Bueno, dale, perdón, tal vez No, llevo como no, 20 sí minutos. está buenísimo. Sí, yo te estoy mirando así y yo digo, wow, yo pensaba que yo venía aprendida. No, yo dije, cuando partimos yo dije, este tema sí que sí, Jimena. Este tema Sí, pero es yo que de pensé verdad que te estabas riendo de mí porque yo todos los viernes digo, este No, tema no, no. sí que sí. No, pero ahora es verdad, ahora desde mi lado sí que sí. Porque me Si hizo te mucho, veo así como, wow. me hizo mucho sentido que desde la biología, o sea, es que podamos, con otras palabras, desde otra mirada, poder contar lo que nosotros hacemos como coaches. Sí, Y que no mira, es como tampoco una venta de pomada, que de verdad lo hemos no. comprobado nosotros a través de nuestra propia historia y que vamos develándola acá en las transmisiones que hacemos los días En viernes, o sea, nos este echamos al agua, todo. Eh, striptease emocional que hacemos los striptease viernes. emocional los días viernes. Pero mira, voy a Dale, dale. poner algo. Yo tengo una técnica en coaching Ujú, que la trabajo hace muchos años, que antes de ser coaching ontológico me formé en esta otra técnica que se llama coaching del equipo interno. Y ahí hay un tipo de coaching en que se mira cuáles son las voces que te hablan, ¿ah? Que tiene muchas miradas, también lo miran los transpersonales, los miran en las constelaciones, ¿ah? Pero hay una cierta, cuando tú vas a hacer algo, ¿ah? Vas a tomar una decisión, vas a hacer algo en este que está en juego las emociones. Muchas veces las personas cuando están en sesión de coaching les aparecen ciertos relatos, ¿ah? Así textuales de frases que les dijeron mamá, papá o como tú dices el cuidador que estuvo ujú. a cargo. Entonces ponte tú la persona, muchas veces lo veo asociado a exigencias, personas que llegan a mí ya un poco hechas bolsa, lo voy a decir en castellano, de Ujú, tanta exigencia que tienen en la vida, autoexigencia. Y de repente cuando empezamos a mirar de dónde viene eso, viene de algunas voces que tengo en mi mente que siempre me están exigiendo más. Y normalmente cuando entramos y digo, bueno, ¿y quién te habla ahí? Y la persona se sorprende así y dice, wow, no, es que esto es algo que me dice mi papá o que me decía. Pero la mente, o sea, el cerebro quedó eso esculpido en esa parte. Y entonces cuando yo tengo ese estímulo, cuando yo quiero descansar, ponte tú, o cuando veo algo que me gusta afuera, mira lo que te voy a decir, cuando veo algo que me gusta afuera y que, ay, voy a descansar un rato, voy a disfrutar un rato, y me aparece esta voz. No puedes descansar ahora, esto tiene que salir excelente, esto tiene que ser, y me llama a que yo en el fondo no celebre, no disfrute, no descanse, sino que siga esforzándome y siga en esto de exigiéndome. ¿Mm?
Esas Ujú, voces que aparecen y que me generan un mundo emocional y que es una batería de pensamientos lo que me lleva a eso, yo también lo puedo inhibir, ¿ah? Con estas funciones cerebrales que son las que se trabajan también con la meditación, con la atención plena. Yo puedo, después de un entrenamiento, cada vez que aparece ese mensaje, esa voz interna que está en mi diálogo interno, yo lo puedo cambiar por otra mensaje ujú, hacia mí misma. ¿Ah? Y eso es súper potente, ¿no? Porque en el fondo, de repente, conociendo esas voces o conociendo que al final son pensamientos también que me quedaron encriptados ahí, como en idioma de computadores, que quedaron, yo en la piedra, puedo, en la piedra. sí, no es que no quiero nombrar la piedra, pero que quedaron ahí, en el hardware, que quedaron, en el fondo, yo puedo cambiar eso, claro, con entrenamiento, qué sé yo, y después puedo tener a la mano el mundo Ujú, emocional que me lleva a descansar, ponte tú. Así de potente es, así ujú, de ¿cómo se llama? De impresionantes pueden ser los cambios. A mí yo también he vivido eso, de bajar mucho la exigencia y dejar de bajarle el volumen a esas voces que me llevan a un mundo emocional mucho más exigente. ujú. Sí, claro. Oye, qué interesante esto que planteas de las voces, porque viene graficado de distintas maneras Sí, igual, desde el lenguaje incluso. Están las voces acá y desde el lenguaje las personas les ponen un nombre X, mis coaches les ponen un nombre a estas voces internas. Yo te he comentado en otras ocasiones que de repente aparece como la, ¿cómo decir? La talibana. La talibana me dice que, la sí, Freudland me dice, sí, entonces se ponen como nombres que nadie sabe de dónde salen, pero vienen, estas voces internas aparecen incluso desde el lenguaje, sí. ¿ya? Y cuando desde el lenguaje aparece, no, antes del lenguaje, me voy a ir a lo que de repente tengo una idea. Y como el cerebro, ya lo comentamos un par de veces, ¿no? Este músculo vago en el fondo lo único que busca es ahorrar energía. Cuando yo tengo un pensamiento y digo quiero hacer algo, es como si si el cerebro te dijera, no, pero ¿para qué? Que eso, no, no, no. ¿Para qué te vas a exigir tanto? Mira, no, mira, ¿cuántas horas te va a llevar, no sé, aprender piano, como decíamos al comienzo? No, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, claro, estas voces internas nos van contando ciertas historias que hacen que el cuerpo también se mueva de cierta Sí, manera o no se mueva. o no se mueva, Mm. ¿ya? Hay una, también lo he comentado también en otros posteos, hay una psicóloga social que se llama Amy Cuddy, y yo también escribí en un posteo, si la mente puede hacer cambiar al cuerpo, ¿será posible que el cuerpo haga cambiar a la mente? Entonces, mi actitud corporal puede hacer que yo cambie Sí. lo que pienso habitualmente, Qué loco eso. el recorrido que hacen mis neuronas. A mí me encanta trabajar desde el cuerpo, bueno, y por eso trabajo con los caballos, porque ahí el cuerpo se va moviendo, hace un algo, y bueno, en coaching en sala, desde el coaching ontológico, también mis coaches se tienen que mover, las tareas tienen que ver con un movimiento, con una disposición del cuerpo para que la cabeza piense otra cosa. Lo que planteaba Amy Cuddy, ella, bueno, tenía que dar su tesis en la universidad, y ella, sus voces internas decían, pero ¿cómo tú vas a dar tu tesis? ¿Cómo vas a exponer si eres tímida? Y ella se aterraba, así, no, 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 no puedo, estas voces internas. Entonces, ¿qué hacía? Tensión, tensión y se paralizaba. Sí, Entonces ella dijo, bueno, ¿qué me pasa con esto? ¿Yo podría hacer una tesis en relación a esto? ¿Qué me pasa desde el cuerpo? Y ella empezó a qué buena. investigar. Ella empezó a investigar a los animales. ¿Qué pasaba con los animales que finalmente eran los que lideraban? ¿Cómo era el cuerpo de los animales que lideran en una manada? Entonces empezó a estudiar a los chimpancés, a los orangutanes, y que lo que hizo fue tomar una muestra de las hormonas que ellos estaban secretando de acuerdo a su posición corporal. Y estaban secretando todos, las mujeres también lo pueden hacer, incluso desde la posición del cuerpo. Ella estudió esto y tiene estudios científicos que comprueban lo que les estoy diciendo.
Entonces, la posición del cuerpo hace que yo secrete distintas hormonas. Entonces, en los que lideraban, generalmente estaban secretando testosterona, ¿ya? Que finalmente es una hormona que te entrega liderazgo, que te entrega mayor foco, y el resto de los animales de la manada, dado que había un otro que tenía otra disposición desde el cuerpo, estaba con el cuerpo distinto y estaba secretando cortisol, que era lo que comentaba hace un rato atrás. Sí. Entonces, el exceso de cortisol mata las neuronas. Entonces, en lo que te planteaba recién, si la mente hace cambiar el cuerpo, ¿es posible que el cuerpo haga cambiar la mente? Sí. ¿Puedo regular mis emociones cambiando mi posición del cuerpo? Sí. O sea, aquí, bueno, yo lo he Estáis comprobado loco con mis ahí, ¿eh? coaches, Estáis loco. lo he comprobado con mis coaches, lo compro a través de las sesiones de coaching con los caballos. O sea, las personas cambiando su disposición del cuerpo piensan distinto, emocionan diferente y Sí. vamos Y al generando final otros eso canales neuronales. eso genera otros Ujú. canales neuronales que como el cerebro es un órgano vago, compuesto solo de neuronas, pero vago al fin, lo que hace es que automatiza este nuevo comportamiento. ¿Mm? Entonces, si yo normalmente tenía, a lo mejor andaba cabizbaja, tenía una tendencia más a la tristeza, si yo entreno mi cuerpo, repito mi cuerpo para que tenga una disposición más hacia arriba, más parada en el fondo, menos cabizbaja, yo logro esculpir con mis pensamientos que se me producen de esa disposición corporal, esculpo en mi cerebro, en este órgano, en la materia gris, un nuevo recorrido cerebral que el cerebro después lo automatiza, porque como es vago, le gusta automatizar todo. Entonces, lo que primero le tengo que poner mucha atención y foco, a ver cómo tenía que ir caminando y tengo que hacer un esfuerzo mental de concentración y de atención en conservar la postura. A lo mejor un buen tiempo, depende de cada persona. Hay personas que aprenden al toque y hay otras personas que demoran más, pero en la repetición. ¿Cuántas repeticiones? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se genera un nuevo recorrido y se genera un nuevo sentir, un nuevo emocionar, nuevos pensamientos. Entonces, la maravilla, o sea, tenemos a la mano algo que es súper contraintuitivo porque aprendimos que éramos de una cierta manera determinada. Bueno para las matemáticas, malo para la guitarra, bueno para el canto, malo para el lenguaje, malo para historia. Ese ha sido como el etiquetaje que teníamos. Y eso es nada más y nada menos que algo que un observador distinto a nosotros vio en nosotros, pero que no tiene que ver con nosotros. Y sí quedó esculpido a fuego en nuestro cerebro y emocionamos con eso. ¿Ah? Ese etiquetado, mira qué bueno que traes eso, Jimena, ese etiquetado que viene de un otro, de los padres habitualmente, o los cuidadores, para no responsabilizar a nadie en particular, pero generalmente están los padres al lado de nosotros de los 0 a los 8 años. eh, Alguien viene y te pone una etiqueta, ¿ya? Y esa etiqueta, como viene de alguien, esa declaración, como viene de alguien importante para nosotros, lo tomamos como una verdad. Y Sí, finalmente, como vamos recorriendo y nos vamos repitiendo internamente esto que nos dijeron nuestros sí. padres, eh, formamos este surco que hablábamos hace un rato atrás. Va en surco ya. Y o sea, sí, totalmente formamos este surco. Me desconcentraste, Jimena. No fue mi intención, perdón, pero For- es que for- me encanta el lenguaje. Formamos este surco en nuestro cerebro. eh, Estábamos en eso, que como los pero, papás pero son autoridades. sí, sí, finalmente se transforma en un juicio para mí. Sí, juicio Y maestro. un juicio maestro, o este constructo que hemos hablado en nuestras transmisiones. Y es muy difícil de desarraigar, pero, bueno, y esta forma de pensar va generando emociones. Entonces, si yo me doy cuenta en cómo estoy pensando, en lo que yo creo, si me doy cuenta en cuáles son mis creencias, voy a poder cambiar o voy a poder identificar cómo estoy emocionando y voy a poder cambiar los resultados que yo tengo.
simplemente cambiando sí, mi forma de pensar. Ahora, ¿cómo puedo cambiar mi forma de pensar? Una de las formas, y que a mí me agrada y por eso trabajo con caballos, es modificando la posición del cuerpo, y que esto está basado en estudios, como les comentaba recién, de Amy Cuddy, que analizó animales. Bueno, y después para poder cerrar esta historia, ella dijo, bueno, y los humanos tienen que pasar algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue a un headhunter, ya había una entrevista, había, no sé, 20 personas. A las 10 primeras les dijo, mira, quiero que vayas al baño y durante 3 minutos adoptes algo que yo llamaba como la posición de poder. Mira, mira, Jimena, cómo la posición del cuerpo puede cambiar lo que yo estoy sí. pensando y cómo estoy emocionando y lo que después voy a transmitir y cuáles van a ser mis resultados. Entonces, a 10 les dijo, anda y párate, ¿cómo se paran los superhéroes? Sí, Y pues, para todos se ponían así arriba. como con las manos en la cintura, así con el sacar pecho, ¿ya? Entonces, 10 personas se pararon de esa manera y las otras 10 no les dijo nada. Después de haber entrevistado a los 20, ella va y habla con el headhunter, con el reclutador, y le dice, independiente del currículum y todo, de estas 20 personas, a priori, ¿cuáles serían las 10 que tú elegirías para poder ocupar el cargo que estás buscando? En todos los casos que ella estudió, hizo este mismo ejercicio varias veces. En todos los casos coincidía casi el 90, el 98% en que el reclutador hubiese elegido a los 10 que adoptaron esta posición de poder, dado la hormona de testosterona que estaban secretando al estar un tiempo así. ¿Te das cuenta que el cuerpo sí puede regular lo que vamos pensando, sí puede hacernos, puede hacer que nuestras neuronas transiten por otro lugar, que yo tenga otro tipo de creencias y por lo tanto tenga otro tipo de resultados? Sí, y voy a traer el coaching de nuevo, Dale, dale. en el sentido de que nosotros no somos conscientes de nuestra postura corporal. Mm, mm. Justamente, no somos Entonces, conscientes. yo también puedo decir, ah, entonces cosa de que yo cambie mi manera de pararme o de caminar. Pero no soy consciente, ni siquiera la situación inicial, ni siquiera soy consciente de qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, también acompañarse. Mira, hoy veía una charla de Joan Garriga ¿Te y gustó Joan Garriga? ¿Te gustó Joan Garriga? no, no Bueno, me vamos, gustó. no te gustó, ya, perfecto. ¿Qué decía Estaba, Joan Garriga? sí, estaba escuchando una charla de él y que me fascina igual. Po. Y ¿cómo se llama? Y decía que si alguna época de la vida él dijo que se podía acceder al autoconocimiento y al desarrollo humano solo en el fondo, como yo lo hice alguna vez en el mesón de autoayuda, ahora él era un convencido, pero convencido, convencido, que es acompañado con otra persona. Y ojalá que esa otra persona tenga distinciones en la materia que haya estudiado en el fondo, lo que se haya formado, que si es coach, que tenga buenas distinciones de coaching, y si es terapeuta, que tenga buenas distinciones ¿cómo se llama?, de terapia. Porque en el fondo eh, hay que decirle al cerebro a dónde tú quieres ir. ¿Mm? Porque se cambia no cambiando, se cambia en inconsciente. Si yo tengo miedo ahora y mis pensamientos son de miedo, resulta que yo ya voy a ocupar tu palabra, voy profundizando esos surcos que tengo dibujados en mi cerebro. Yo lo voy profundizando. Entonces, de aquí a 10 años más, yo tengo más miedo. Yo frente a ese estímulo que está allá afuera, que antes me producía miedo, ahora me produce más. ¿Ah? Y por eso que vemos personas que terminan o al final de su vida son mucho más miedosos o mucho más rabiosos que en sus etapas más juveniles en el fondo, ¿ah? Porque voy pensando lo mismo y eso va reforzando estos circuitos. Entonces, ¿por qué acompañarse de un buen coach o de un buen terapeuta? Porque en el fondo alguien que te pueda compartir un muy buen mapa, ¿ah? Porque cuáles son los comportamientos que estoy teniendo que no me gustan, que te acompañe a ver eso y que los resultados que no estoy teniendo, ¿ah? Lo que me lleva a no tener los resultados que quiero en la vida y a dónde yo quiero poner foco, porque ahí le voy a decir a mi cerebro hacia dónde poner la atención, hacia dónde yo quiero ser. Y como decían por ahí en un programa de coaching que me gusta mucho, que de otra escuela, decían, y tirar la piedra bien lejos, ¿ah?
poner algo ambicioso, algo donde tú quieres desafiarte, a donde quieres ir. Pero todo ese proceso es acompañado. Joan Garriga decía, yo no necesito más clientes, decía, sí, yo estoy copado, pero acompáñense con alguien. Acompáñense con algo, déjense acompañar. Sí, Yo creo que, bueno, es bonito ahí cuando las personas se dejan acompañar. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos esto los coaches? Finalmente, yo había notado acá, cuando yo sé cómo me siento, cuando sé cómo me siento, puedo estar más tranquilo. Por eso, lo que decía Jimena hace un rato atrás, cuando yo identifico la emoción, me pasa menos. sí. La traducción de eso es finalmente, cuando yo sé cómo me siento, puedo estar más tranquilo, puedo estar menos tenso, puedo percibir la tensión de mi cuerpo. Y una vez estando más tranquilo, con una tensión, bueno, no vamos a entrar en ese detalle ahora, pero ahí desde el coaching ontológico analizamos 7 tensiones corporales y qué me permite cada una de ellas. ¿Ya? La tensión uno, por ejemplo, me permitiría ir a descansar, dormir, y la tensión 7 no sé, aparece la ira, la rabia, y puedo salir corriendo si quiero. ¿Ya? Pero yo cuando puedo equilibrar y saber en qué tensión estoy, puedo tomar mejores decisiones. Sí. ¿Ya? Para eso, sugerimos nosotros que las personas se dejen acompañar por un coach para que puedan autoconocerse, para que puedan saber cómo están emocionando, qué emoción están sintiendo. ¿Para qué quiero saber qué emoción estoy sintiendo? Para saber qué tensión tiene mi cuerpo. ¿Y para qué quiero saber qué tensión tiene mi cuerpo? Para poder tomar mejores decisiones. Finalmente eso es. Claro. El otro día escribía un posteo, eh, las emociones pasan, las decisiones quedan. Entonces, claro, de repente, ¡oh! Y tiene que ver con desde la biología, cómo testean en las empresas. Testean el grado de arrepentimiento que tiene una persona después de que hizo un algo y Sí. algo movido por una emoción. Y como somos inconscientes, habitualmente, o la neurona viaja por el mismo camino, actuamos en piloto automático, emocionamos en piloto automático y hacemos muchas cosas en piloto automático y generalmente los hechos van a quedar ahí y las Bueno, emociones van a ir pasando. y como traes las decisiones y las emociones, normalmente cuando se le pregunta a las personas, bueno, ¿ustedes cómo creen que deciden? Si deciden cognitivamente o deciden emocionalmente. Y las personas siempre piensan que decidimos porque Porque pensamos, conscientemente, porque pensamos en y no, el 95% de todo lo que decidimos durante todo el día es emocional y después entra la razón a darnos una explicación de la decisión que ya tomamos. que Entonces ya tomamos. imagínense lo importante que es regular algo como lo que partimos nombrando, que es tal vez una emocionalidad muy irritable o cambios de humor o ansiedad o rigidez o angustia. ¿Cómo tomo decisiones desde esas emociones que me embargan tan seguido? Estamos Bueno, terminando. sí, bueno, yo como publicista claramente siempre trabajé con emociones. Nos movemos desde ahí, la publicidad se mueve desde ahí. Sí. Busca gatillar una emoción en un otro y desde ahí viene el comportamiento. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, movidos por la emoción, claramente. Se compran un algo y después de eso aparece una disonancia cognitiva, que es una duda. Y van y le empiezan a preguntar a un otro, ¿y cómo crees tú que me queda esto que me Y compré? ya está ¿Te parece? comprado Y ya ya. está comprado, ya. Compraron desde la emoción. ¿Ya? No digo que esté Claro. mal en el fondo, pero No, para que no. entiendan la importancia de las emociones y que podamos identificarlas para poder regular nuestra atención del cuerpo y poder desde ahí tomar mejores decisiones, incluso desde la publicidad, comprando cosas que tengan que comprar y no cosas que tal vez ni siquiera les sirvan. Me Que permito hoy día decir revienten la eso, tarjeta. ¿Ah? claro, me permito decir eso desde ahí hoy día, más maduro, incluso desde el ámbito publicitario, pero sí, las emociones, la importancia de las emociones. Y para Sí, finalizar, todo el rato. sí las podemos regular. Nos queda un minuto, Jimena, ¿quieres invitar? Bueno, si pueden ver la Sí, retransmisión por acá o por nuestro sí, canal bueno, de YouTube. Jime Salas guión bajo coach, pero más que eso, bueno, invitarlos a que trabajen con nosotros también, que vamos a tener un taller apenas se abran las fronteras de las cuarentenas. Y la otra cosa es que, ¿cómo se llama el mundo emocional? Todo el rato a mirarlo, es el gran tomador de decisiones, a tomarlo en serio,
No es algo trivial, mis cambios de humor o que esté siempre irritado. Tomar decisiones desde ahí me trae consecuencias y normalmente resultados de los que después me arrepiento. Se puede hacer con las emociones, se pueden cambiar la manera de emocionar 10 segundos. y eso. Gracias por la invitación. Otro Bienvenidos viernes todos entretenido. cuando quieran y ya nos encontraremos con los caballos para